Siempre he creído que el sabio es muy prudente. Siempre he creído que el sabio en la presencia de Dios es aquel que sabe escuchar a Dios. Es aquel que sabe entender a Dios. Es aquel que por la prudencia y la gracia de la cercanía a Dios puede llegar muy lejos y puede advertir lo que le puede llegar, pero lo puede recibir sencillamente con la gracia y lo puede recibir con equilibrio espiritual, con prudencia, pero con integridad, sobre todo porque entiende que Dios es el que maneja todo, que Dios es el protagonista de todo, que Dios es el que pone la luz o la quita. Dios es el que te permite tropezar, pero es el que te permite caer y levantarte. Mire, ese es Dios. Entonces, el prudente es aquel que mira con sabiduría. El prudente es aquel que pone el punto donde tiene que ir. Bendito sea Dios. El prudente es aquel que siempre está atento a que Dios le hable para poder poner en práctica lo que Dios le dice. Ese es el prudente. El prudente es aquel que no espera, mira, que llegue la noche para decir, caramba, no aproveché el día. No, el prudente aprovecha el día y aprovecha la noche. El prudente es aquel que tiene presente y dice, debo ir hoy a la Eucaristía. No puedo perderme la misa bajo ninguna circunstancia. Ese es el prudente, porque pone Dios sabiduría y aprovecha la gracia y aprovecha la sabiduría. Ese es el prudente. El prudente es el que dice, no voy a pasar por ese camino porque ya pasé por ahí y resbalé y me caí. Ese es el prudente, el que dice, evito ese lugar de pecado. Evito ese pecado. Evito a esa o a ese que me conducen por los malos caminos. Ese es el prudente. El prudente es aquel que entiende, llega el momento de Adviento, debo de confesarme. Viene Navidad, debo tener mi corazón limpio. Ese es el prudente, el que siempre está atento a hacer la voluntad de Dios. Y el prudente siempre le caracteriza la sabiduría de Dios, porque el prudente es aquel que no permite que le llegue la tormenta y lo arrastre y se lo lleve. No, el prudente es aquel que pone una pared y dice, el río va a crecer. Aunque hace mucho tiempo que no crezca el río y que se aumente la fuente, en cualquier momento puede ser. Mire, ese es el prudente, y pone la pared y llega y crece el río un día y no le hace nada a su casa porque supo realmente evitar situaciones. Ese es el prudente. El prudente es aquel que vive siempre de acuerdo con las cosas de Dios, con la palabra de Dios, que cumple la palabra, que cumple los mandamientos. Ese es el prudente, el que siempre tiene unos oídos finos para escuchar a Dios. Pero el prudente es aquel también que tiene una mirada también de gracia, una mirada fina para poder mirar a dónde se manifiesta y no se manifiesta Dios. Ese es el prudente. Por lo tanto, yo te invito a la prudencia hoy. Te invito a dejarte llevar de Dios. Agárrate de Dios. Dice la palabra en Proverbios, en su capítulo 14, versículo 15. El incauto, o sea, el imprudente, cree todo lo que le dicen. Vea, que se deja llevar de cosas que no son. Ese es el imprudente, el que no es cauto. Dice, al contrario, el prudente vigila sus pasos, como indicando, por si acaso ando mal, debo vigilar. Por si acaso ya fallé, no debo fallar más. Por si acaso me pasó aquello, que no pase otra vez. Ese es el prudente, el que siempre tiene a Dios de la mano. El prudente, el que no se aparta de Dios, porque cuando se apartó, sabe lo que le sucedió. Por eso pasa mucho con los que se confiesan o los que nos confesamos. Cuando cometemos un pecado, nos duele. El enemigo nos hace cometer el pecado. Y después que nos hace cometer el pecado, entonces nos reclama. Mira que fallaste, mira que caíste. Ese es el imprudente siempre, que se deja llevar del enemigo para meterse en cosas que no agradan a Dios. Y entonces el enemigo después está azotando la culpa, el dolor. Mire, entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para no caer en cosas que a Dios disgustan y que nos hacen daño a nosotros y a nuestras almas. Que Dios te bendiga.